Bueno, sin duda son muy diferentes los campos que has comentado y muy realmente interrelacionados de alguna Sí. manera unos con otros. ¿Crees, Carlos, que la gente conoce, por lo menos en la comarca, ¿no? Realmente todos los campos que Lazos abarca, que realmente le da importancia a todo el trabajo que se hace? Porque a lo mejor solo relaciona, ¿no?, a Lazos pues con un determinado tipo de Mm. problema, ¿no? Como por ejemplo el que comentaba Sí. yo del VIH, ¿no? Pero como tú acabas de decir, el abanico es amplio, ¿no? Si uno empieza a conocer y a profundizar en el asunto, ¿no? Sí, a ver, a comarca efectivamente sí sabe quenes somos, normalmente o que facemos, o que sí ten razón, que nos sinala como entidade que traballa no eido do VIH Sí. e con persoas con o VIH especificamente, cando non é así. O que pasa que probablemente ese sea unha labor nosa de difusión e de visibilidade das accións que facemos, non? Entonces, quizás seamos nós os que teñamos que facer un esforzo para dar a conocer todas as accións e as actividades que facemos. Bueno, hablando de actividades, antes comentábamos ese programa de prevención del VIH, para el cual se cuenta en principio, Carlos, con una ayuda del Concello de Ferrol de unos 3.000 euros, ¿no? Bueno, ¿cómo puedes lograr en principio esa aportación, ¿no?, teniendo en cuenta esta situación global de crisis? Bueno, si teño en conta únicamente a situación global de crisis, evidentemente sería unha axuda insignificante, non? Se teño en conta o programa, que é o que teño que ter en conta, o desenvolvemento dun programa, 3.000 euros son insuficientes. Un proxecto non só son as actividades, os obradoiros que se fan na escola, sino que necesita un traballo previo, unha preparación, unha elaboración de materiais, un contacto cos centros educativos, unha programación, quer dizer, necesita unha serie de cuestións técnicas que se as valoramos, porque as temos que valorar, porque todo ten un custo, todo se traduce en términos, se pode traducir en términos económicos, pois 3.000 euros non chegarían para desenvolver este programa, non? Entonces, a administración sabe, é coñecedora que non 3.000 euros non chegan para financiar un programa. E, bueno, se con esa financiación pues, queremos un pouco paliar a situación que estamos a vivir, pues, tendría que ser financiado 2, 3, 4 veces por encima. Bueno, volviendo a este programa, Carlos, de prevención del VIH en jóvenes que estén estudiando ahora la ESO, ¿creéis desde Lazos que falta información sobre el VIH a los jóvenes? Consideramos que non. Bueno, non só consideramos, sino que ademais vamos a presentar uns datos dentro de uns días vamos a presentar datos en Mozos, ademais concretamente deste programa, no que nos indican que sí teñen información. O que ocorre que cando entramos no que é a práctica diaria, o sea, no contexto de relacións sexuais, esa información non se traduce con unha protección da saúde sexual, non? Quer dicir, hai elementos, hai factores que interfiren ou inciden no que ten que ver coas relacións sexuais, porque a sexualidade de cada persoa vive dunha forma personal, unha forma particular, e moitas veces a información non se incorpora a esas relacións sexuais e ao mantemento da saúde sexual, non? Bueno, y seguimos hablando de... Antes hablabas de las ayudas, ¿no? De la ayuda del Concello, que analizábamos esos 3.000 euros. ¿Qué relación puede haber entre las ayudas que da el Concello, Carlos, y las que podéis recibir, o el papel que pueden jugar también la Diputación y la Xunta de Galicia, ya no solo en algún programa determinado, sino en la propia supervivencia, ¿no?, de Lazos? Bueno, a ver, nin a Diputación nin a Xunta ten que ver coa supervivencia de Lazos. Lazos, si existe, é porque hai unha serie de cuestións, de problemáticas que non son cubertas pola administración pública. Entón, dende esa perspectiva, debería de ser a administración, o sea, Lazos non tería por que ter razón de existencia, porque estas cuestións que aborda Lazos deberían de ser cubertas pola administración pública. Como non son cubertas pola administración pública, é Lazos quen cubre eses espacios non cubertos. No que se refira a Diputación, bueno, hai que decir que este ejercicio 2013 nos financia con 7.900 euros, cando o ano pasado nos financiaba con casi 12.000, quer decir, unha reducción de un 45%. E non só eso, sino que é un programa de continuidade que se ven desenvolvendo dende o ano 2008. É un programa que cubre necesidades básicas, e dentro desas o que falábamos antes de alimentación, almorzos e demais. Nós non entendemos como un programa de continuidade
no que se cubren necesidades básicas pode haber unha reducción dun 45% porque técnicamente non se sustenta. Quer dicir, unha reducción dese tipo non se sustenta si o determinamos de forma técnica, non? No que se refire á Xunta de Galicia, o ano pasado puxo a disposición de axudas públicas 145.000 euros e xa sabemos a día de hoxe extraoficialmente que vai a haber unha partida de 109.000 euros pero vai a ser para 2 anos, co cal se reduce a partida orzamentaria en máis de un 70%. Quer dicir, ahora mesmo o VIH é algo que non está presente nas políticas públicas, tanto é así que nos últimos 3 anos as partidas orzamentarias que se destinan tanto a prevención como a atención ás persoas con VIH pois están vendo reducidas. Hai que decir que as partidas finalistas, que son aquelas partidas orzamentarias que se destinan do Ministerio de Sanidade ás comunidades autónomas para desenvolver proxectos de prevención, desapareceron. Por lo tanto, depende da voluntad do goberno de turno, do goberno autonómico de turno, que se financien ou non programas de prevención. Por lo tanto, a Xunta podría chegar a día de hoxe e decir non convoco programas de prevención e sería unha cuestión que quedaría sin cubrir. Bueno, y hablando de cubrir, hablábamos antes de todo el trabajo que hacéis, Carlos, desde Lazos, y no hay que olvidarse, lógicamente, de la gente que hace posible ese trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo ahora al personal. Con estas complicaciones que estamos analizando en el ámbito económico, pues ¿hasta qué punto puede llegar Lazos para tener a un personal, digamos, mínimo que cubra, pues eso, necesidades básicas? Sí, bueno, decía antes que os fondos propios da asociación propiciaron que todavía a día de hoxe esteñamos funcionando, non? Actualmente, o sea, hoxe temos unha traballadora de baixa, unha técnica de baixa, e non temos financiación para poder cubrir esa baixa. Hai un técnico contratado, hai 3 técnicos contratados, pero que, como comentaba antes, pois temos que prescindir da contratación, e Lazos terá que volver aos seus orígenes, pois de carácter reivindicativo, se non se aposta por este tipo de iniciativas, pois teremos que volver aos orígenes, moi ao noso pesar, pero tamén temos que dicilo, o sea, facemos responsables ás administracións públicas de que desapareza, si é que desaparecemos, unha entidade como a nosa, non? Pues Carlos Varela, presidente del Comité Antisida Lazos Pro Solidaridad. Estaremos atentos estos meses que parecen ser claves para el futuro de Lazos y, como siempre, pues te agradecemos, ¿no?, que hayas estado aquí esta tarde. Muy bien, muchas gracias a vos. Un saludo. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí esta tarde. Ya conocen un poco más en qué situación se encuentra esta entidad tan importante y que cada vez atiende a más personas y de un perfil cada vez más diferente. Como siempre, gracias por su atención y ya saben que nos tienen también en internet, en esa página web de tvferrol.es, tanto en directo como en diferido, a través de ese espacio de televisión a la carta. Nada más, hasta luego.